Hola, ¿cómo estás? Te invito a que juntos podamos hacer una meditación sobre la palabra de Dios del libro de Job, la palabra que la liturgia nos propone hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Señor, ven a abrir nuestra inteligencia para que podamos entender la Escritura. Ven Señor para que podamos desde nuestro corazón poder comprender tus palabras, Señor, poder comprenderlas. Sobre todo, abrir el corazón para que estas palabras que son transmisoras de tu Espíritu Santo puedan entrar, penetrar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, se pueda encarnar por la fe, la podamos vivir, que podamos entender ese mensaje que tú hoy y en este momento nos quieres transmitir. Es bella, 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 bella. Bueno, vamos a empezar con este libro de Job. Y dice así. Empezamos desde el capítulo 1, versos 6 al 22. Y dice así: el día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo: ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor: de rondar por la tierra yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió: no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco alrededor, un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Seguro que te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario: está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando de pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: cayó del cielo fuego de Dios e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor, y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto que sacudió los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, estamos ante un género literario que no es algo que pertenezca a la historia, ¿no? Sino que es más vale un relato
de un tipo así muy de valor poético, humano, bueno, más vale es como un cuentito, ¿sí? Bueno, el tema es que transmite un mensaje bastante importante y bueno, que tiene que ver un poco sobre este misterio del mal en el mundo, en la vida del hombre, bueno, y de lo que creo que tiene que ver con eso y también con un poco con cuando el hombre vive una prueba, el sentido de la prueba, el sentido de ser de la prueba. Llego a esta conclusión porque miren ustedes lo que dice la palabra. Se fueron a presentar ante el Señor los hijos de Dios, pero también estaba el adversario ahí metidito. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y entonces le dice, de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá, ronda de aquí para allá, a ver a quién puede pescar, a ver a quién puede atrapar. Entonces, el Señor le dice, ¿te has fijado en mi servidor Job? Y digo, cuando leí esto, digo, ¿cómo? El Señor le pregunta al adversario, que en hebreo significa Satán, el Satán, ¿sí? Que viene a ser, a interpretarse luego como Satanás, como el enemigo de Dios y de las almas. Bien, ¿te has fijado en mi servidor Job? Es como si el enemigo, el adversario, no se había dado cuenta de Job viniendo de aquí para allá, de aquí para allá, el Señor se lo hace ver. ¿Viste a mi servidor Job? No hay ninguno como él. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Así se lo describe el Señor. Ante los ojos de Dios, ese era Job. Y se lo presenta así el enemigo. Y entonces el enemigo, el adversario, le responde, no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú lo has bendecido y por eso ha prosperado. Y entonces significa que de alguna manera el adversario sí sabía de Job. Lo que no podía era pasar por sobre el cerco que Dios había puesto para protegerlo y por el cual él podía desarrollar una vida normal y bueno, y prosperar y trabajar sin que el adversario metiera la cola, sin que se metiera en medio de su vida, de su trabajo, de las obras que él hacía, y de tal manera que entonces podía prosperar. Qué interesante que es esto, ¿no? Qué interesante que es esto. Ahora le dice, el adversario le dice, Señor, pero si de repente lo puedo tocar en sus cosas, en sus posesiones, seguro que te va a maldecir. Lo pone a prueba a Dios, ¿no? Dios se lo presenta, él le dice, no puedo porque vos lo proteges, pero si vos sacás la protección que le has puesto, seguro que él te va a maldecir. Y entonces el Señor le dice, está bien, está bien. Todo lo que le pertenece está en tu poder, le dice al enemigo, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó. La palabra sigue contando que de repente, ¿cómo es? Aparecen en Job una lluvia de malas noticias. Sus ovejas, sus animales, todo lo suyo, sus hijos, todos
habían sido robados, muertos, pasados al filo de la espada por otros pueblos, por el caldeo, por otra banda, por quienes sean, por ladrones, por un viento fuerte, por fuego que cayó del cielo. De repente Job se quedó sin nada. De repente Job se quedó sin nada, pero dice al final: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, y Job no pecó en nada en contra de Dios. No pecó en nada en contra de Dios, pero este es el comienzo del libro. Después Job es puesto a prueba, sigue siendo puesto a prueba. Job después padece de enfermedades. Después es puesto en una de las peores pruebas que creo que puede pasar el hombre, más allá de la enfermedad, más allá de todo, y es cuando los demás, cuando vos estás sufriendo mucho y vos sentís que no tenés ningún tipo de culpa y los demás vienen y te dicen: pero vos qué hiciste para que te pase todo esto. Una de las peores pruebas que pasa cuando una persona, cuando está sufriendo, siendo inocente, y que los demás te digan y te echen la culpa. O sea, buscá la culpa, buscala, muy propio del adversario, muy propio del demonio, porque él es el gran acusador, y esa es una manera de acusar. Pero bueno, eso es más adelante del libro. Ahora vamos a meditar sobre esto, ¿no? Un poquito sobre la palabra, sobre esta palabra, sobre los versículos que hoy en la liturgia nos presenta. Hoy hicimos lectio con la comunidad con esta palabra, y una de las cosas preguntaban: qué tremendas pruebas, decíamos, que le pasaron a Job, pero ¿cómo las pudo soportar? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo Dios pudo permitir? Y hay algo que leí en una mística, en la vida de una mística, algo que el Señor le revela, y en realidad es que todos los seres humanos somos probados. Y la palabra misma lo dice: si fuiste llamado para servir, prepárate para la prueba. Porque tenemos que estar con esa integridad interior, el servidor tiene que estar preparado para servir, pero realmente convencido de que cree en Dios y de que lo ama. Primer mandamiento: amo a Dios por sobre todas las cosas, mi hermano como a mí mismo, o lo que dijo Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amar. ¿Estás seguro de que vos amás a Dios? ¿O estás seguro que o de repente lo amás porque te bendijo con las cosas que tenés, porque todo en la vida te va bien, porque Él tiene un cerco alrededor tuyo que te protege, y de repente, mientras todo va bien y hay prosperidad y hay salud y estamos con una hermosa familia y amigos y todo, y yo digo: qué bueno que es el Señor, cómo me ha bendecido, qué belleza. Pero de repente, si paso por esa prueba en la que todo me es quitado, ¿soy capaz de decirlo de Job? Entonces, una de las cosas que se preguntaba una hermanita era decir: pero ¿cómo se puede soportar todo eso? ¿Realmente se puede soportar? Miren, la respuesta que vino al corazón es que, y es algo que nosotros sabemos por fe, es de que Dios no permite pruebas por encima de nuestras fuerzas, por encima de las fuerzas que Él nos da. Dios permitió en Job una prueba fuertísima, ¿sí? Incluso, como dice la explicación aquí, Dios puso, para poder comprender por qué esta prueba, ¿no? Dios puso su mismo honor en las manos de Job, como diciendo: Job es lo que es, tiene lo que tiene, se ganó mi bendición por todos estos valores que él tiene. Pero si yo se los quito, seguramente él va a seguir amándome, él va a seguir siéndome fiel. Y el tema, la respuesta de la hermana era justamente esta, ¿no? Dios permitió una prueba muy grande en Job, pero Dios sabía también los dones que le había dado a Job, las fortalezas de Job.
No somos probados por encima de nuestras fuerzas. Y todos necesitamos pasar por pruebas, saber de alguna manera que a Dios no lo queremos por su grandeza, por sus bendiciones, sino que lo amamos por lo que Él es, por amor, porque le creo, porque lo amo. ¿Y dónde yo me fortalezco en este amor? Y justamente en las fortalezas que Él me da, en los dones que Él me da.